Tu cabello también se vuelve un caos con el frío en invierno, en otoño. Mi nombre es Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi cabello se vuelve horrible con el frío, se reseca, las puntas se vuelven... No. O sea, con el frío, la calefacción, que los gorros, que esto, que lo otro. No, no da. El cambio de clima le pasa factura a nuestro cabello. Primero, que está brillante, que el sol, que no sé qué. Y luego puede pasar de un momento para otro a la resequedad y a también sufrir todos estos efectos del frío. El aire seco le roba la hidratación a nuestro cabello y aparte de eso, como está haciendo frío, nos bañamos con agua calentita y todo eso lo que hace es que el cabello pierda brillo. Y a mí también me ha costado mucho mantenerlo en este frío, la verdad lo tenía un poquito descuidado, pero hoy dije como no más, igual no es una cosa solo de hoy porque hoy lo hice con unas cosas que tenía aquí en la casa y estos consejitos que les voy a compartir es para aplicarlos en el diario y para acordarme de Ingrid, lo tienes que hacer porque ese pelo no puede seguir así. Esta es una rutina simple pero que en verdad me ayuda a mantenerlo hidratado, saludable, protegido en medio de todo este frío. Sí, hoy no hay mucha iluminación, yo creo. Hice mi mayor esfuerzo, pero ya los días son más cortos y cuando quería grabar fue como, ya no hay luz. Pero ahí me las arreglé porque necesito hacer este video para ustedes y para mí. Así que hoy te voy a contar algunos tips, algunos secretos para poder cuidar nuestro cabellito sin gastar mucho con productos que seguramente tienes en casa, pero que tu cabello necesita. Sin más preámbulos, comencemos. El tip número 1 es lava menos pero mejor. Este es un error que casi todas cometemos. Pensamos que lavarlo más es mantenerlo más limpio, pero no es así. Cuando lo lavamos todos los días, lo que hacemos es eliminar los aceites naturales que protegen a nuestro cabellito. Y ahorita en el invierno el aire está seco, entonces de por sí que ya nos choca un poquito. Yo lo lavo 2 o 3 veces a la semana, de por sí que mi cabello es grasoso, pero un tip o lo que hago es utilizar un champú seco. Aunque tampoco es que me guste mucho porque ya siento que me lo deja un poquito reseco, entonces solo lo utilizo en caso de emergencia. Por ejemplo, antier fui a Disney y ayer tenía un cumpleaños, pero ayer no me lo iba a lavar porque lo estoy cuidando. Entonces utilicé un poquito de champú seco y otras veces que no me toque lavármelo, pero que me quedo en casa, pues cero champú seco. El agua, por cierto, no debe utilizarse caliente, o sea que ahorita con el frío nos cuesta un poquito, pero tratemos de lavarlo con agua tibia. ¿Por qué? Porque el agua caliente lo que hace es deshidratar el cuero cabelludo. Usa agua tibia y al final utiliza un poquito de agua fría para sellar el cabellito y para dejarlo con más brillo. El tip número 2 es mascarilla hidratante una vez por semana. Este es una parte de mi rutina favorita de los fines de semana. Yo los sábados y domingos, depende del día que me toque lavado el cabello, me hago una mascarilla y es como mi momento de spa en la casa. Y me gustan mucho las mascarillas naturales, me gusta mucho la de coco con miel porque deja el cabello brillante, suave y con una textura súper bien. Si de pronto no tienes estos ingredientes, la de aguacate con aceite de oliva también es otra de mis favoritas. Lo que hago es preparar la mascarilla, luego me la aplico de medios a puntas, me pongo un gorrito térmico y aprovecho este tiempo para pintarme las uñas, para hacerme una mascarilla en la cara, para leer, aprovecho este tiempito mientras actúa la mascarilla. Lo bonito de estas mascarillas es que no solo nos hidratan el cabello, sino también lo nutren. Más adelante estoy pensando en hacerles un video sobre varias mascarillitas así caseras que nos sirven para el cabello. El tip número 3 es aceite o leave-in para sellar la hidratación de nuestro cabello. Luego de lavarme el cabello con unas gotitas de aceite y me las aplico en las puntas. Recuerda no solo hidratar el cabello, sino también sellar esa hidratación para que no se evapore. Yo uso aceite de argán o aceite de jojoba, cojo unas gotitas, las pongo aquí en la palma de las manos, hago así, turururu, me la aplico en las puntas, pero si ya veo que en los medios también está un poquito reseco, pues también me lo aplico en los medios. Si tu cabello es muy fino o muy grasoso, no importa, trata de utilizar igual algo más ligero, pero siempre protege el cabello de este frío. A mí me gusta pensar como si le estuviera poniendo un abrigo al cabello, es necesario y no pesa. El tip número 4 es protección física. Esto casi nadie lo dice, pero los tejidos también dañan a nuestro cabello. Los gorros, las bufandas, los abrigos, la lana y esas cositas que son ásperas, lo que hacen es quebrarlo. Para esto también nos sirve mucho nuestro tip número 3, el que acabamos de dar. Y aparte de eso también
realizarnos una trencita, cuidarlo mucho de los roces cuando nos estemos poniendo la bufanda, el abrigo, cuidar mucho el cabello y a la almohada cambiarla por una funda de satén o una funda de seda. No todos son productos, sino también es como tratamos a nuestro cabello. El tip número 5 es cortar nuestro cabello sin miedo. Eso crece. Yo sé que cuando digo cortar el pelo suena un poco trágico y nos da un poco de miedo porque ya llevamos muchos meses cuidándolo para simplemente pasar el tijerazo y Dios mío, pero es todo lo contrario. Cortar el cabello nos hace muy bien. Cuando el pelo está seco, las puntitas se abren y todo eso que se abre va lastimando el pelito y va subiendo, va subiendo, va subiendo y termina haciendo mucho daño. Así que tratemos de cortar el cabello por ahí 2 o 3 meses o ya lo que tu peluquero te diga, pero nos hace bien. Tienes que hacer un gran cambio, no tienes que, si lo tienes acá, cortártelo acá, sino unos pequeños centímetros ya ayuda muchísimo. A mí me gusta mucho cortármelo cuando siento ya que las puntas están muy abiertas, cuando se sienten como más ligeritas que el resto del cabello. Cuando pasa la tijera, a veces me lo corto yo misma, siento que todo el cabello se siente como uniforme y me encanta. Piensa que es como podar una plantita. Si le quitas algo seco, lo que hace es que esto crezca más fuerte. No pasa con esto. Y un tip extra es el romero. 1 o 2 veces utiliza aceite de romero o agua de romero y hazte un masajito en el cabello. Lo aplico en los deditos y masajeo muy bien el cuero cabelludo. Esto estimula la circulación y ayuda al crecimiento. Además, que deja un brillo súper increíble. Por ahí, si bajan a uno de mis videos, les explico cómo hacer el agua de romero. Cuando llegué aquí a Europa no le ponía nada de cuidado a mi cabello en el invierno porque no estaba acostumbrada como a esos cambios de temperatura y decía como, ay, bueno, va a ser igual todo el año, pero no. En verdad que los hábitos influyen mucho para que nuestro cabello esté súper sano. Y por ejemplo, esa mascarillita de solo 20 minutos es un tiempo que te regalas para ti y puedes aprovechar ese tiempo, como lo decía antes, para hacer tus cosas, para cuidarte, para tus uñitas, para depilarte las cejas, bueno, no sé qué más te vayas a hacer, pero aprovecha este tiempo y regálatelo a ti. Así que sí, tu cabello sí puede sobrevivir al frío. Solo necesita pequeños gestos, pequeños hábitos que lo mantengan nutrido, fuerte, sano, hidratado, con brillo. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo, que en verdad apliquen todos estos tipsitos que les sirvan un montón. Y déjenme en sus comentarios si de pronto tienen algún truco extra que nos quieran compartir. Recuerden darle like, comentar, suscribirse y listo. Hasta la próxima. Bye.